Estoy tratando ahora mismo de recordar esa escena de El Rey León, de esa película, donde Rafiki, el mono sabio, está tratando de enseñarle a Simba quién es él realmente. Y entonces lo lleva a un lugar donde hay donde hay agua, y él puede ver su rostro. Y entonces no recuerdo bien la escena, pero el caso es que le está tratando de decir que hay dentro de él alguien más grande que él, y que ya no es ese pequeño cachorrito Simba, sino ahora es alguien poderoso, imponente, y que se ve allí. Y bueno, hay varias escenas en relación con eso, pero tal vez tú recuerdes mucho mejor que yo el punto. El caso es que llega un momento a decirle que su padre, el gran rey león Mufasa, pues ahora está dentro de él, y pues le da como su fuerza, no sé, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el punto de esta introducción? El punto es que el pequeño cachorrito ahora se ha convertido en un imponente león. Ya no es quien era, sino que ahora es alguien muy fuerte, y además tiene en él pues la fuerza de su padre. Y eso es el diálogo de Simba con Rafiki, el mono sabio, para llegar a un convencimiento de quién verdaderamente es él ahora. Porque no se ha dado cuenta quién es, sino que él sigue pensando que es pues alguien que cometió un error, y que por su culpa su padre murió. Y ahora está allí como pues simplemente viviendo la vida sin ningún sentido. Pero en cuanto él se da cuenta quién es, entonces empieza toda una serie de acciones basada en esa transformación, en ese cambio que hubo en su mente. Bueno, como historia está bien, pero me resulta muy interesante la metáfora, porque una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos todos los días, pero a la vez contestarnos de acuerdo con la palabra de Dios, es ¿quién eres? ¿Quién eres tú realmente? Y entonces te vas dando cuenta que la palabra de Dios dice cosas extraordinariamente valiosas. Vimos algunos devocionales en relación con eso, y mencionábamos varias veces el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas las cosas que iban a pasar en mi vida. En las entrañas, en las oscuras entrañas, tú me formaste. En fin, todo esto para darnos una idea de quiénes somos. El Salmo 8, por ejemplo, dice que Dios ha puesto al hombre en una posición de ser un poco menor que los ángeles. Pero también en la primera carta de Juan encontramos ¿quién eres tú? En el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros verdaderamente sabremos quiénes somos, porque le veremos tal como Él es. Entonces, muy importante darnos cuenta de quiénes somos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y entonces una de las, vamos a decir, de las enseñanzas básicas de Romanos capítulo 12 respecto de el perfil del discípulo es que es alguien moderado
en su autoevaluación. Es decir, el discípulo se ha dado cuenta quién es. Y el texto de Romanos capítulo 12, versículos 3 en adelante dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Piense de sí mismo con moderación. Sí, porque a veces pensamos de nosotros mismos con este narcisismo que te he platicado en varios devocionales, este narcisismo que nos seduce y atrapa, y entonces tenemos unas ideas realmente superiores de lo que realmente somos. O por otro lado nos vamos al extremo de victimizarnos y entonces pensar que no valemos nada, que no somos nadie, etc. Pero por eso es que necesitamos una guía santa y una guía sabia, que justamente es la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios y la vemos como un espejo en donde yo puedo ver quién soy, entonces encuentro muchas expresiones hermosas de Dios acerca de quién realmente soy. Y cuando me doy cuenta de quién realmente soy, entonces me puede pasar el efecto Simba, ¿verdad? Es decir, regresando a esa historia del Rey León, te vas a dar cuenta que vas a emprender acciones diferentes, porque te vas a dar cuenta de tu valor delante de Dios, te vas a dar cuenta de tu naturaleza, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu alma, y vas a poder vivir esto que dice a 1 Corintios 5:17: el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva raza. Lo llama John Stott, hablando de Efesios capítulo 1, de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Si esto no nos da un cambio de dirección, es que nos falta mucha comprensión en relación con quién realmente somos, quiénes somos en Cristo y para qué estamos aquí en este mundo. Quiénes somos de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que yo me estoy creyendo ser, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Así que regresamos a Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Quién eres? Responde esa pregunta. Y como dijo un maestro, tendrás casi toda tu vida resuelta. ¿Quién eres? Contesta esa pregunta y tendrás casi toda tu vida resuelta. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.